Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el bloque 2, componentes químicos de los seres vivos. Las competencias genéricas es asumir las consecuencias de sus comportamientos y decisiones, toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y conductas de riesgo. Competencias disciplinares básicas, contrastar los resultados obtenidos en investigación o experimentos con hipótesis previas y comunica sus conclusiones. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos vitales y el entorno al que pertenece. Las competencias disciplinares extendidas es analiza y aplica el conocimiento sobre la función de los nutrientes en los procesos metabólicos que se realizan en los seres vivos para mejorar su calidad de vida. Los aprendizajes esperados es examina la presencia de biomoléculas en alimentos presentes en su entorno, promoviendo la toma de decisiones conscientes e informadas que favorezcan el cuidado. Los contenidos que vamos a abordar en este caso son lo que son las biomoléculas, nucleótidos y ácidos nucleicos. Como siempre, pues vamos a empezar con nuestro formato SQA. Siguiendo las preguntas guías, di qué sabes de ese tema y qué te gustaría saber. ¿Qué son las bases nitrogenadas? ¿Cómo se clasifican las bases nitrogenadas? ¿Cuál es la estructura química de los nucleótidos? ¿Cuáles son las funciones principales de los nucleótidos? ¿Qué son los ácidos nucleicos? ¿Y cómo se clasifican los ácidos nucleicos? Nuevamente recordemos que se llaman biomoléculas a todas las moléculas que forman parte de los seres vivos y una molécula está formada por la unión de elementos por medio de enlaces químicos. Estas quedamos que se dividen en inorgánicas presentes en compuestos orgánicos en base de carbono, minerales, gases y agua. Y las orgánicas formadas por compuestos orgánicos que son cadenas largas de base de carbono. Tenemos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y las vitaminas. Empecemos diciendo que los ácidos nucleicos y los nucleótidos tienen como molécula central a un azúcar denominada pentosa. Esta puede ser de dos tipos, ribosa y desoxirribosa. Recordando lo que habíamos visto en carbohidratos, vamos a ver que la ribosa es una pentosa, tiene 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Está ciclada en forma de un pentágono y tiene sus OHs. ¿Están de acuerdo? Aquí tenemos dos OHs, tanto en el carbono 2, 3, 1 y 5. En la desoxirribosa, el cambio que podemos observar, fíjense en el carbono 2, perdemos el oxígeno, por eso des, sin, oxi, oxígeno. Una ribosa que ha perdido su oxígeno en el carbono 2. Otra molécula importante para entender a los ácidos nucleicos y los nucleótidos son las bases nitrogenadas, que como su nombre lo dice, tienen nitrógeno en su estructura química. Tenemos anillos cíclicos cerrados, en este caso hexagonales, con 2 nitrógenos o dobles anillos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 nitrógenos en estos dos anillos, uno hexagonal y uno pentagonal. Donde tenemos un solo anillo, vamos a llamarlos a esta base nitrogenadas pirimidines. Entonces, como forma mnemotécnica, fórmula sencilla, nombre difícil. Fórmula difícil, 2 anillos, nombre sencillo, purina. Vamos a ver, entonces, las purinas van a ser la adenina y la guanina. ¿Cuáles son las diferencias entre estas? Absorbemos este carbono, ¿están de acuerdo? Aquí tenemos hidrógeno, en cambio aquí tenemos un grupo amino. Aquí tenemos en este carbono un grupo amino y aquí tenemos un grupo carbonilo. Las pirimidinas, las tres más comunes, vamos a hablar de citosina, timina y uracilo. Que veamos en estos carbonos, estos hasta aquí son exactamente iguales las fórmulas, ¿están de acuerdo? El cambio es aquí, tenemos un doble enlace unido a un grupo amino. Aquí tenemos un hidrógeno con un doble enlace de carbonilo. Aquí también un carbonilo. Aquí la diferencia entre la timina y el uracilo es que en este carbono vamos a tener un grupo metilo y aquí un hidrógeno. La timina solo se va a encontrar en el ADN o DNA, ácido desoxirribonucleico, y el uracilo en el ácido ribonucleico o RNA.
Ahora, los nucleótidos. ¿Cómo se van a formar estas moléculas? Biomoléculas. Vamos a tener mi pentosa, ya sea ribosa o desoxirribosa. En el carbono 1' va a estar unida la base nitrogenada, ya sea purina o pirimidina, y en este caso vamos a unirla en esta posición, en el caso de las purinas, y en las pirimidinas en esta posición. En el carbono 5 se va a unir un grupo fosfato. Vean que el fosfato tenemos un núcleo central de fósforo unidos a oxígenos. Entonces, finalmente, los nucleósidos es la unión dada por base nitrogenada y pentosa, sin el fosfato. Ya cuando le ponemos el fosfato, ya convertimos en nucleótido. Entonces, veamos, si la base nitrogenada es adenina, como nucleósido se va a llamar adenosina, si es ribosa, y desoxiadenosina, si es desoxirribosa. El nucleótido adenosina cambia a adenilato y desoxiadenosina a desoxiadenilato. Lo mismo va a ocurrir con las pirimidinas. Por ejemplo, la citosina en nucleótido se va a llamar citidina o desoxicitidina, timidina o desoxitimidina, y uracilo, uridina, porque solamente se va a encontrar en el ARN. Como nucleótidos cambia de la terminación ina a hilato. Citidina se convierte en citirilato, desoxicitirilato, timidilato o desoxitimidilato y uridilato. Y estas van a ser las bases que conformarán el ácido nucleico, ya sea ADN o ARN. Los desoxirribonucleicos, los ácidos desoxirribonucleicos, como entonces estábamos mencionando, vean, todos en el carbono 2 de la pentosa tienen hidrógeno en lugar de un OH. Por eso hablamos de desoxirribosa. Las bases nitrogenadas, úricas y pirimídicas. Desoxicitidina, desoxitimidina, desoxiguanidina y desoxiadenosina. Los ribonucleótidos, tenemos en el carbono 2, los OH están de acuerdo. Tenemos ribosa entonces, y tenemos adenilato, guanilato, uridilato y citirilato. Pero habíamos mencionado que podemos tener nucleótidos modificados, como es el caso de la inosina, la pseudouridina, la 7-metilguanosina y la tiouridina. ¿Por qué son importantes ver estos? Porque se van a encontrar en los ARNs mensajeros diferentes a los mensajeros. ¿Qué funciones tienen los nucleótidos aparte de formar parte de los ácidos nucleicos? Tienen una función energética. La más importante de estas moléculas es el ATP. El ATP, vean, tiene nuestro ribosa unido a una adenina, pero en lugar de tener un fosfato va a tener 3 fosfatos. De ahí viene el T, adenin trifosfato. Y estas moléculas son de alta energía. Cada vez que se rompen liberan una alta energía y por eso se conoce como moneda energética del cuerpo humano. Otros nucleótidos energéticos que podemos encontrar, vamos a tener el AMP, ADP y ATP, GTP, CTP y UTP. Funciones como coenzimas, es decir, que van a ayudar a las reacciones enzimáticas. Eso los vamos a ver en la siguiente unidad. Como tenemos a la coenzima A, que vean que tiene un núcleo de ácido pantoténico, una de las vitaminas que vimos también, que se une obviamente a el nucleótido de ADP. También tenemos otras bases nitrogenadas modificadas que pueden servir en un momento dado como vitaminas, como es el caso de la niacina y la riboflavina. Vean que si tenemos nitrógenos aquí, tenemos bases nitrogenadas aquí con 3 anillos, aquí con un solo anillo. También función de coenzimas, en el caso de la nicotina de dinucleótido, aquí tenemos el nucleótido adenina aquí,
su grupo fosfato unido a otro fosfato que une entre el carbono 5 de este nucleótido y el carbono 5 del otro nucleótido, cuya base nitrogenada es nicotinamida. Función de coenzima, también nuevamente tenemos a la pentosa, mi base nitrogenada de adenina, mis fosfatos y una cadena unido a este núcleo que se llama, otras bases nitrogenadas, vean, llamadas riboflavina. Tenemos funciones como mensajeros, es decir, dar mensaje al interior de la célula, como es el AMP cíclico, el GMP cíclico, el guanosin tetrafosfato. En este caso, por ejemplo, el AMP cíclico actúa como mensajero, como su nombre lo dice, y nos dice a nuestro cuerpo que estamos teniendo hambre. Esta es la señal de hambre celular para indicarle al cuerpo que necesitan liberar glucosa, energía para las células. Ok, una vez visto las diferentes funciones que tienen los nucleótidos a nivel celular, vamos a ver las funciones y la estructura de los ácidos nucleicos, que son importantes en el almacenamiento y en el flujo de la información genética. Los ácidos nucleicos son polímeros muy grandes de la unión de nucleótidos. Vean, entonces aquí tenemos el nucleótido 1, el nucleótido 2, y se va a liberar una molécula de agua cuando se fusionen. Vean, la fusión es entre el fosfato unido al carbono 5 y el alcohol, el OH, del carbono 3 de la pentosa. Entonces, de esta forma se da lo que conocemos con el enlace fósforo, porque está en el centro fósforo, y dos enlaces éster. Entonces, estas cadenas largas unidas de nucleótidos va a dar origen a los denominados ácidos nucleicos. Acuérdense que la diferencia entre el ARN y el ADN es que tenemos ribosa en el RNA y desoxirribosa en el DNA. Ahora, en el DNA y en el RNA se pueden dar interacciones entre los nucleótidos, entre las bases nitrogenadas. Vean, aquí tenemos un grupo amino y aquí tenemos un grupo cetónico. Y aquí se va a formar un puente de hidrógeno entre estas. Igual, entre este nitrógeno y este hidrógeno se forma otro puente de hidrógeno. ¿Cuántos puentes de hidrógeno estamos observando entre la adenina y la timina? 2 puentes de hidrógeno. Vean, siempre se va a unir de esta forma. Adenina con timina. Son las reglas de apareamiento o interacciones tipo Watson y Crick. Este grupo de la guanina forma el puente de hidrógeno con este grupo amino, este hidrógeno del nitrógeno con este nitrógeno libre de la citidina y este hidrógeno del grupo amino con este otro carbonilo. Entonces, aquí estamos viendo que cuántos puentes de hidrógeno se están formando. 1, 2, 3 puentes de hidrógeno. Entonces, también siempre el apareamiento es citosina con guanina, guanina con citosina, unido o estabilizado por 3 puentes de hidrógeno. Pero también podemos tener uniones diferentes a las Watson y Crick. Aquí tenemos una unión con 3 nucleótidos, que es timina, adenina, timina, guanina, citosina, guanina, y esto se presenta normalmente durante la replicación del ADN en una pequeña fracción de momento que se forman las denominadas triples hélices. Ahora, la composición de los ácidos nucleicos, particularmente del ADN en los diversos organismos. Entonces, el principal material genético de los organismos es el ácido desoxirribonucleico o ADN, por sus siglas en español, DNA por sus siglas en inglés. Y entonces podemos ver que tenemos cierta composición dependiendo del organismo que somos, si somos bacteriófagos, si somos vaccinia, que es una vacuna de la viruela, bacterias como Escherichia coli, Micrococcus, hongos como Aspergillus o maíz, Drosophila y Homo sapiens. Vamos a tener cantidades variables de cada uno de estos nucleótidos y esto es lo que define cómo somos nosotros por dentro. Ahora, el ADN, entonces, en realidad, forma estos puentes de hidrógenos entre adenina y guanina, adenina y timina, y guanina y citosina. Siempre, siempre. Y vamos a decir que forma una especie de hélice. Vean, una cadena se une con otra cadena
de enfrente, unidos por estos puentes de hidrógeno, ¿están de acuerdo? Y se unen por complementariedad. Esto se ve como si fuera una escalera de caracol que Rosalind Franklin descubrió con su cristalografía. Y finalmente Watson y Crick proponen la estructura del ADN. Y entonces se ha demostrado que hay 3 tipos de hélices en el ADN. La hélice A, que tiene vuelta a la derecha, con 11 nucleótidos por vuelta. Entonces, entre esta vuelta y esta vuelta tenemos 11 nucleótidos. El diámetro de la hélice es de 2.3, como más anchita, ¿están de acuerdo? Y una distancia de 0.23 nanómetros entre nucleótido y nucleótido. Está más apretadita. La hélice B también tiene vuelta a la derecha con 10.5 bases por vuelta, un diámetro de la hélice de 1.9, está más delgadita, y la distancia entre las bases está más separada de 0.34 nanómetros. La vuelta Z es una vuelta a la izquierda con 12 bases por vuelta, un diámetro de 1.8 y una distancia entre nucleótido y nucleótido o entre base nitrogenada es 0.38 nanómetros. Vean que entonces estos apareamientos se pueden formar dando situaciones muy particulares. En este caso vamos a llamar palíndromos. Un palíndromo es, por ejemplo, una oración que se lee igual de derecha a izquierda. Roma, amor, a Roma. Si lo leo en el otro sentido, dice exactamente lo mismo, amor a Roma. Entonces, en este caso, vean, T, T, A, C, G, A, C. Y si lo leemos acá, T, T, A, G, C, A, C, lo mismo. Y igual ocurre de este lado, ¿están de acuerdo? Entonces, hablamos en este caso de secuencias palindrómicas. Tenemos otras secuencias que se llaman secuencias al espejo. Vean, es como si pusiéramos aquí el espejo, entonces se va a reflejar de esa forma. T, T, A, C, G, C, A, C. Y empezamos con C, A, C, G, A, T y T. Estas pueden formar plegamientos entre sí mismas. Vean, aquí se forman los apareamientos. Adenina-timina, adenina-timina, guanina-citosina, y forma una estructura secundaria, parece como horquilla para el cabello. En inglés, hairpin. Podemos aquí tener incluso 2 hairpins unidos en esta estructura. ¿Están de acuerdo? Y esto es mantener mi doble cadena antiparalela unidas por puentes de hidrógeno o una sola cadena lineal unida por puentes de hidrógeno. El RNA. La estructura del RNA es monocatenario, a diferencia de lo que aquí habíamos visto, que tenemos 2 cadenas, ¿están de acuerdo? Bicatenario. El RNA es monocatenario, solo tengo una sola cadena, la cual se sintetiza en el núcleo y lleva la información para la síntesis de proteínas al citoplasma. Existen muchos tipos de ARN, podemos hablar de ARN genómico en el caso de los virus. En el caso de las células procariontes, eucariontes, tenemos RNAs mensajeros de transferencia, ribosomales y todavía en los eucariontes, pequeño nuclear y en el spliceosoma. Entonces, tipos de estructuras del ARN. Tenemos un hairpin, muy bien, ¿están de acuerdo que ya lo habíamos visto cómo se da eso? O estos plegamientos, vean, aquí hay un hairpin, aquí hay otro y hay otro dentro de la misma estructura. Y nos da que tenemos 4 dominios reconocidos. 1, 2, 3 y 4. ¿Están de acuerdo? Esta es la forma que se va a presentar en el espacio de la ARN de transferencia. De transferencia. ¿Qué transfiere? Bueno, pues transporta los aminoácidos en esta porción que le vamos a llamar porción o brazo del aminoácido. Aquí el aminoácido se va a unir por enlaces covalentes con este y lleva esto a los ribosomas para sintetizar las proteínas. Entonces aquí vamos a conocer el brazo del aminoácido y el brazo del anticodón. Vean la estructura del RNA, R porque es ribosomal, en donde se va a encontrar dentro de los ribosomas, se sintetiza en el nucleolo. Su función principal es conformar junto con algunas proteínas y enzimas a los ribosomas, dándole una estructura celular encargada de la síntesis de proteína. Tenemos unas imágenes mucho más complejas en este caso.
Y entonces podemos ver que los ribosomas, esta maquinaria celular que vamos a empezar a ver en el siguiente bloque, está conformada de dos subunidades, la subunidad mayor y la subunidad menor. La subunidad mayor, como su nombre lo dice, tiene un peso, una densidad mayor que la subunidad menor. En procariontes, el ribosoma es de 70S, en tanto que en eucariontes es 80S. Mi subunidad mayor en procariontes 50S y menor 30S, en tanto que en los eucariontes tenemos una subunidad mayor de 60S y una menor de 40S. Ese se refiere a Sberbergs, unidades de centrifugación de densidad. Y dentro de ella quedamos que hay proteínas y estos ácidos nucleicos, dando origen a lo que es una nucleoproteína. Bueno, finalmente vamos a ver el comparativo entre ADN y RNA. El azúcar, el ADN tiene desoxirribosa, el ARN ribosa. Las bases nitrogenadas del ADN es adenina, guanina, citosina y timidina, en tanto que los ácidos ribonucleicos van a tener adenina, guanina, citosina, uracilo y otras bases modificadas como la pseudouridina, la inosina, estas otras que estuvimos platicando. En los números de cadenas, esta es una doble cadena, el ADN, y es antiparalelo, en tanto que el ARN generalmente es una sola cadena, monocatenario. La estructura es helicoidal, siempre en forma de alfa hélice. Solo en ciertas condiciones se va a presentar la hélice Z o la hélice A. Función: almacena el material genético, el ADN, en cambio el ARN tiene actividad de almacenamiento de la información genética en los virus, mensajero, ribosomal para formar parte de los ribosomas, tanto en procariontes como eucariontes, transferencia de aminoácidos, enzimático y coenzimas. Su localización se encuentra en el núcleo de las células eucarióticas, en tanto que el ARN se puede encontrar tanto en el núcleo como en el citoplasma de la misma célula. Gracias por tu atención. Sigue disfrutando de aprender más cada día.